El tema de esta noche es identidad perdida. Muchos han perdido la identidad de padres al no cumplir con su rol de papá o de mamá, al olvidarse de que tienen un hijo o una hija, y entonces ahí hay una pérdida de identidad. Hay una pérdida de identidad cuando un hijo o una hija se olvidan precisamente de eso, de que son hijos, y se olvidan de sus padres y los abandonan. Y seguramente la mayoría de los que hacen esto ignoran que el primer mandamiento con promesa de parte de Dios es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de años de vida. Así es que, pues bueno, estamos aquí en su programa de Todo es Posible, deseando, ¿verdad?, que todos podamos aprender juntos acerca de esta bendita palabra de Dios. Y bueno, pues de verdad que nos anima muchísimo el saber que Dios es fiel, que Él es fiel a su palabra, que Él no nos deja, que Él cumple su propósito y cumplirá su propósito hoy y siempre por los siglos de los siglos. Así es que bueno, pues gloria al Señor, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, y Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Así es que el tema de esta noche está muy interesante, viendo tantas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Yo le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarle a la gente? ¿Qué es lo que está pasando, Señor, hoy en día? Y bueno, hoy en día vemos, ¿verdad?, que estamos viviendo dentro de una sociedad que está perdida en su identidad, ¿verdad?, que los padres han perdido su identidad de padres porque realmente nunca la conocieron a través de aquel hombre que les dio la vida, así como su padre no les presentó la identidad como papá. Ahora ellos mismos vuelven a cometer el mismo error. Y nadie en esta vida podemos cumplir con el rol que nos corresponde de padre, de madre, de hijo, de hija, de esposo o de esposa, si no es hasta que llegamos al conocimiento de la única verdad que nos hace libre de toda atadura, de toda maldición generacional, en el nombre poderoso de Jesús. Y algo que aprendí y entendí en este tiempo al estar preparándome es que la identidad tiene que ver con una conciencia limpia de toda maldad. La identidad tiene que ver con saber quién eres y hacia dónde vas. La identidad tiene que ver con el cumplimiento de los roles que tenemos como personas, como seres humanos, y llevar a cabo ese rol que nos corresponde. Hay muchas personas que están perdidos, que están atados, atadas al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al cigarrillo. Y hoy en esta noche oramos para que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón de pecado, de justicia y de juicio. Para que sea el Espíritu Santo el que te ayude a volver en sí, en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo el que venga sobre ti y despierte tu espíritu, ese espíritu que seguramente está dormido. Tal vez muchos desconozcan que somos seres tripartitas, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu necesita despertar, necesita nacer. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo,
de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Y al decirle, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, le está diciendo, si no dejas lo carnal, si no sueltas lo carnal, si no mueres a lo carnal y naces en el Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Identidad significa cualidad, de idéntico, es decir, es idéntico o idéntica a un hombre o a una mujer. También identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y no otra. Entonces, la identidad tiene que ver con una conciencia limpia de toda maldad, porque es entonces cuando sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Yo he visto en mi caminar en el Señor cómo la gente tiene su identidad perdida, como ya lo mencionaba ahorita, en las drogas, el alcohol, los vicios, porque no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida que toda persona, que todo ser humano necesitamos para verdaderamente tener una vida sobre esta tierra, que podamos disfrutarla, conociendo la paz y el gozo que el Señor nos puede dar. Es entonces que por eso es importante que usted y yo conozcamos esta gloriosa verdad. El Señor también nos declara a través de su palabra en el libro de Josué 1:8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que cuando hagas conforme a lo que en él está escrito, entonces todo te salga bien. Y lo que la mayoría de la gente hacemos, pues, es seguir esta vida sin rumbo, sin dirección, porque la mayoría no se da el tiempo para escudriñar las sagradas escrituras. Y el Señor hoy está hablando que es por eso, por la falta de conocer esta gloriosa verdad, por la falta de seguir la instrucción del manual de vida, muchos tienen la identidad perdida. Entonces es muy importante conocerla y recuperar la identidad que ha sido robada por el enemigo. Vemos en la historia del apóstol Pablo que mientras él era solamente creación y no hijo de Dios, sí, era malo. Perseguía a los cristianos de su época y los maltrataba. Y no fue sino hasta que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo que él pudo ser libre de una conciencia cauterizada. Y fue cuando le fueron abiertos los ojos espirituales, y fue entonces que asumió su responsabilidad de estar haciendo malas cosas. Y hoy en día hay muchos Pablos llevándose de encuentro a quien se les ponga enfrente, y aunque no se les ponga. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia cauterizada. Y hoy por hoy es muy importante que usted y yo podamos meditar cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestro caminar cada día en el Señor. Estamos viviendo tiempos
en los que necesitamos meditar, reaccionar y volver en sí y poder venir y conocer esta gloriosa verdad, porque conforme van pasando los días, los meses y los años, la palabra de Dios nos habla que la situación en este mundo se pondrá todavía aún más difícil. Pero cuando tú y yo venimos a esta gloriosa verdad, nos envuelve esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vengan tiempos difíciles o tempestades, si nuestra vida está confiada en el Señor, porque ahora le pertenecemos, porque hemos decidido rendirnos a Él en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando una persona está con su mente cauterizada, es capaz de cometer las peores atrocidades que ni siquiera ella misma se pueda imaginar. Platicando con una persona, ella me comentaba que ella había asesinado a su bebé, a su pequeño de 3 años, y que ella podía decir con claridad, ahora que el Señor había venido a despertar su conciencia de la cauterización que había en ella, dice, yo ahora sé que en ese momento que cometí ese crimen, mi mente, mi conciencia estaba cauterizada. Y ahí vemos que una mujer siendo madre, ¿verdad? Estaba la identidad perdida de mamá, ¿sí? Y en ese momento recibió una identidad contraria, una identidad que vino sobre ella hablando espiritualmente, porque seguramente abrió puertas muy fuertes que le dieron un derecho legal al enemigo de nuestras vidas, y ella fue poseída, como ella ahora mismo lo relata y testifica, y fue poseída por un espíritu que la llevó a asesinar a su hijo. Por eso hoy en día vemos tantas noticias tan tremendas que están sucediendo, porque muchos, la mayoría, tiene la identidad de hijo de Dios perdida. Y hoy en esta noche eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor nos declara, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y ahí está la clave de este versículo, ahí está la clave de esta palabra poderosa, porque separados de mí, nos dice el Señor, nada pueden hacer. Y eso es una realidad. Y todos aquellos que hemos decidido abrirle nuestro corazón a Jesús y rendirnos a Él, te podemos dar testimonio de que su presencia es real. Pero también, como ya conocimos la otra parte espiritual, la de la oscuridad, la de las tinieblas, también podemos decirte que el enemigo de nuestras vidas es real, y que el Señor quiere que tú y yo voluntariamente nos rindamos a Él y podamos permitirle caminar con nosotros día a día. Podamos permitirle que a través de su Espíritu Santo Él nos guíe cada día a toda justicia y a toda verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comentaba del apóstol Pablo que antes de tener un encuentro real con Jesús, él hacía y cometía atrocidades, ¿sí? Y también tenemos la historia del rey Saúl. El rey Saúl
habiendo sido llamado por Dios para ser rey, habiendo recibido autoridad de parte de Dios, habiendo sido escogido para estar en un lugar de eminencia, ¿verdad? El rey Saúl tenía su identidad perdida. Nunca tomó su lugar como hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque nunca obedeció la palabra de Dios. El profeta Samuel era el encargado en aquel tiempo de parte de Dios para estar guiando a Saúl en su caminar día a día. Fíjese nada más qué maravilloso. Tenía maestro ahí, ¿verdad? Personal, quien lo estaba ayudando a obedecer al Señor. Sin embargo, el rey Saúl estaba lleno de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Porque no le puedo llamar de otra manera, ya que él nunca obedeció la palabra que el profeta Samuel le daba de parte de Dios. Siempre hizo lo que quiso y como quiso, y el final de él fue tormentoso. Por eso hoy por hoy en día, así hay mucha gente en tormento por causa de su desobediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida perfecto para todo ser humano. Es el manual de vida en donde está la instrucción para nuestro diario vivir. Es el manual de vida para que tú y yo podamos tener una vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de salud, abundancia de protección divina de parte de nuestro Dios, que es nuestra luz y nuestra salvación. Bendito sea el Señor. El rey Saúl no solamente traía perdida su identidad de hijo del Dios Altísimo, traía perdida su identidad aún como rey, porque no obedecía al Señor y hacía lo que él quería y no estaba honrando para nada a Dios ni honrando el lugar que Dios le había dado como rey en aquel tiempo. También tenemos la historia del hijo pródigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese hijo que vivía en casa con sus padres, que tenía un techo, que tenía todo lo que quería a la mano, decidió dejar de ser hijo, ¿verdad? Y decidió que le ganara la avaricia y pidió todo el dinero que le correspondía para irse a los deleites de este mundo, para írselo a gastar, para irse a tirarlo. Y tal fue la situación en esta historia que este joven que le dice a su padre, dame todo lo que me corresponde, ya no quiero estar viviendo bajo tu techo, quiero irme a vivir la vida, ¿verdad? Cuando él se acaba el dinero, hasta no tenía para comer. Y fue entonces cuando ya se vio ahí, ¿verdad? Sin nada, sin su padre, sin su casa, sin su techo, sin sus comodidades, sin el dinero, sin nada, fue cuando volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Hoy en día tenemos esa misma situación. Sí, hoy en día muchos están alejados del Padre de las luces, del Rey de Reyes y Señor de Señores, alejados del manual de vida que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, alejados de la instrucción de la palabra de Dios, alejados de todo lo que tenga que ver con Dios, y están viviendo vidas que no son la vida que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de la instrucción, a través de la dirección, a través de la llenura de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y es triste ver cuántos se están perdiendo,
cuántos están siendo asesinados, cuántas niñas, mujeres están siendo violadas, porque hay una identidad perdida que es la identidad de hijos de Dios. Dios nos dice en su palabra que Israel es la raíz y que nosotros los gentiles somos las ramas que hemos sido injertadas. Nos habla de que Él es el Padre que está listo para adoptarnos como hijos cuando tú y yo decidimos rendirnos a Él en el nombre de Jesús. Mientras no haya en nosotros una rendición al Dios vivo, al Dios de toda carne, estamos viviendo una vida sin rumbo, sin visión, sin propósito, porque no estamos siendo guiados bajo la instrucción del Dios Altísimo, bajo la instrucción de su palabra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios jamás nos llevará por un camino incorrecto, sino todo lo contrario. ¿Sí? Así es que vemos la historia del apóstol Pablo, vemos la historia del rey Saúl, y en el caso del rey Saúl no solamente perdió el reinado, no solamente terminó atormentado por haber cometido todavía un error gravísimo yendo a consultar a una divina. Imagínese, fue a consultar a una mujer de carne y hueso igual que él, ¿verdad? Y creyendo, Señor mío, en las mentiras, ¿verdad? De esta persona. ¿Qué poder puede tener una persona que es de carne y hueso igual que nosotros para querer adivinarnos qué? Mejor vamos a leer la palabra de Dios porque ahí está toda la instrucción, ahí están las promesas de Dios, ahí está lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas para que podamos estar en este mundo viviendo quieta y reposadamente en el nombre de Jesús. El rey Saúl no solamente perdió todo lo que él tenía, perdió el reinado, perdió pues todo, perdió su identidad. Yo diría, al leer su historia, al leer la palabra de Dios, diría que nunca encontró su identidad, nunca la abrazó, nunca entendió que Dios deseaba darle lo mejor en el nombre de Jesús. Y entonces el rey Saúl pues fue llamado por Dios para gobernar Israel, pero nunca cumplió su propósito como debiera de ser, porque él le dio lugar al enemigo de nuestras vidas. Y no solamente acarrió consecuencias para sí mismo, sino que acarrió consecuencias para su descendencia, para sus hijos y aún para sus nietos. Vemos a Mefiboset, Juan Carlos, vemos a Mefiboset, gracias, que quedó lisiado. Lo más tremendo de todo es que todas nuestras acciones, ¿verdad?, van a tener una consecuencia, y esa consecuencia va a afectar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras generaciones. Y hoy por hoy estamos viviendo un tiempo tan terrible, sí, porque mientras tengamos la identidad de hijos perdida, no vamos a lograr, sí, que podamos tener éxito y que podamos acarrear cosas buenas para nuestros descendientes. El rey Saúl cometió el error de no permanecer en la palabra de Dios, de no obedecerla, sino que la desechó. Ahora sí que, como luego dicen, le entró por un oído y le salió por el otro. Asimismo, también tenemos la historia que le decía del hijo pródigo, que decidió, ¿verdad?, irse a los deleites y placeres de la carne y de lo que ofrece este mundo. Pero vemos también en él, en esta historia, vemos que un día en que se vio sin nada, volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo en la calle? ¿Qué estoy haciendo
si con mi Padre tengo todo? Hoy yo te quiero decir que viniendo a los pies del Padre Celestial, del Padre de las Luces, tú y yo tenemos todo. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos salud, tenemos esa protección divina de parte de Dios que se manifiesta día con día en el nombre de Jesucristo. ¿Con cuál de estos personajes te identificas? ¿Con Pablo? ¿Con Saúl? ¿Con el hijo pródigo? Es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo ellos de alguna manera traían perdida su identidad. Vemos en Pablo que cuando tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, él verdaderamente comenzó a ser hijo de Dios y comenzó a cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado. Vemos en el rey Saúl que él nunca quiso obedecer y que cometió el gravísimo error de ir a consultar una divina creyendo que la divina tenía más poder que Dios. Y él fue a hacer eso porque pues Dios se retiró su presencia de él por su mal comportamiento, por su desobediencia, y acarrió consecuencias para sus generaciones. Vemos la historia del hijo pródigo, que también en un momento decidió soltar la identidad de hijo y decidió, ¿verdad? Caminar solo, sin rumbo, sin visión, sin propósito. Pero en el caso del hijo pródigo volvió en sí. La historia nos dice que volvió en sí, regresó al Padre, y el Padre, como siempre, estaba con sus brazos abiertos esperando a que ese hijo regresara. Hoy por hoy yo te digo, el Padre Celestial sigue con sus brazos abiertos esperando que tú vuelvas en sí y regreses al redil si ya habías estado en él, y si no, vengas a los pies de Jesús y te rindas en espíritu y en verdad y comiences un nuevo caminar, comiences a caminar en el único camino, la única verdad y la única vida que el Padre Celestial tiene para todos y cada uno de nosotros. Así es que en el nombre de Jesús, yo te invito a que recuperes tu identidad. Yo te invito a que si eres un padre que no supo ver por sus hijos o que no lo está haciendo en este momento, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que te rindas al Padre, al que te va a dar la identidad, no solamente de hijo al rendirte a Él, sino la identidad de padre, ese padre que necesitan sus hijos ver levantado, esforzado, valiente, cariñoso, en el nombre de Jesucristo. Yo te invito a que si eres un hijo o una hija que se olvidó de su madre, de su padre, y aún están vivos, yo te invito a que vuelvas en sí y vuelvas a la identidad de hijo o de hija y vengas y busques a tus padres y les abraces y les pidas perdón y puedas volver a tener paz en tu corazón, porque la identidad es tener una conciencia limpia de toda maldad y cumplir nuestro rol y nuestro propósito sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te invito a que si como esposo has perdido tu identidad de esposo o de esposa porque el mundo te ha atraído, yo te invito a que vuelvas en sí. A que vuelvas en sí, a que regreses a casa y pidas perdón y te rindas al Señor, rindas tu vida, rindas todo tu ser y empieces a caminar bajo las instrucciones del manual de vida que es la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu identidad perdida de hijo, de hija, de madre, de padre, de esposo, de esposa, vuelve en sí en el nombre poderoso de Jesús y cumple con tu rol tomada de la mano de Dios, porque solamente con Dios, caminando con Él y a través de su instrucción, a través de la instrucción de su palabra, podremos dar mucho fruto, como nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5.
Yo te invito para que hagas conmigo esta oración. Repite ahí donde estás. Padre Celestial, te pido perdón porque en un momento, sin darme cuenta, perdí mi identidad. Esa identidad de padre, esa identidad de madre, esa identidad de esposo, de esposa, esa identidad de hijo o de hija. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento. Hoy me rindo a ti. Hoy te abro mi corazón. Y te pido que entres y lo limpies de toda contaminación, de toda levadura, de toda mentira, de todo engaño. Hoy, Jesucristo, te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador, sanador y libertador. Ayúdame, Jesús, a recuperar la identidad perdida. Ayúdame, Jesús, a cumplir con el rol que me corresponde. Ayúdame, Jesús, a pedir perdón y ser perdonado. Hoy te doy gracias, Jesús, porque en la cruz del Calvario pagaste el precio de mi redención. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Dios te bendiga. Envíame un mensaje de texto o un WhatsApp al 81 80 63 37 14. Me gustaría saber que hiciste esta oración. Me gustaría saber que te has rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores y que has decidido comenzar de nuevo, que has decidido tener un nuevo comienzo en tu vida y sobre todo que has decidido recuperar la identidad perdida en el nombre de Jesús, porque la principal identidad que debemos de tener es ser hijos del Dios Altísimo, rindiéndonos a Él para que nos abrace como sus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente preciosa, el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Este fue su programa. Todo es posible. Hasta la próxima. Bendiciones.